Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí hoy reunidos, nos volvemos a encontrar para la formación, para la apologética, para el estudio de la Biblia, para la palabra de Dios, para formarnos en la Sagrada Escritura. Vamos a ver hoy la segunda parte del tema de la fundación de la Eucaristía. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Fundó una, fundó 66.000. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Lo vimos en el tema anterior, ¿ya? ¿La Eucaristía la instituyó Jesucristo o es un cuento? En el capítulo anterior, que es la parte 1, en esta parte vamos a ver lo que sigue de los apóstoles y lo que hicieron los apóstoles sobre la Eucaristía. Pero en la parte 1 vimos cómo Jesucristo hablaba de la Eucaristía en Juan 6, que se comieran su sangre, se comieran su carne y bebieran su sangre, y cómo en la última cena instituye la Eucaristía y manda a los obispos, a los sacerdotes, perdón, a los apóstoles, a realizar lo mismo. Lo ordena sacerdote. Por eso nosotros en nuestra iglesia tenemos esto. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que envíe el Espíritu Santo para que nos ayude. Ante esto quiero pedirle, por favor, acuérdense en las redes sociales, YouTube, mi canal, Defiende tu Fe, Pedro S.A., me buscan allí, denle me gusta, suscríbase, comparta el video, escúchelo, véalo, haga el comentario. En Facebook, Apologética-Defensa de la Fe, ahí también contará material, comparta. Y en Instagram, en @SAAPedro. Allí me encuentran. Colaboren con esta misión que es de Dios, no es mía. Entonces pidamos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que envíes al Espíritu Santo para que nos hable de entendimiento y nos ayude a entender tu palabra. A terminar este tema de la institución de la Santa Eucaristía, es la segunda parte de este tema. Ilumíname con tu Espíritu, Señor, para que yo pueda explicarles. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Ilumina a los que nos están escuchando en el mundo entero. Llénanos de tu gracia, Señor, y de tu Espíritu, para ver la verdad con tu palabra, Jesús. Que seas tú en nosotros. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habíamos terminado en el tema anterior, en el capítulo anterior, en la parte 1, ¿verdad? Con la institución de la Eucaristía, que fue en Lucas 22, 19. Pero ahora vamos a comenzar con una parte cuando Jesucristo ya muere en la cruz. El Mesías, el Salvador, muere en la cruz. La gente se pone triste. Una muerte humillante como esa en ese tiempo. El que nos iba a salvar, el Redentor, el Salvador, el que nos iba a liberar de la opresión romana, ha muerto en una cruz. Pues 2 discípulos se iban tristes caminando para su pueblo, llamados los discípulos de Emaús. Esto está en Lucas 24, 29. Estos 2 discípulos se iban tristes y iban hablando los dos sobre la muerte del Señor. Pero Jesús se le aparece en el camino, se pone al lado y comienza a hablar con ellos. Pero ellos no lo reconocen, no se dan cuenta que es Él, siguen caminando. Jesús le pregunta que de qué hablan. Hablan que si usted no sabe de aquel, que el Mesías, ese que murió en la cruz, lo mataron. Jesús les empieza a explicar por qué tenía que padecer. Con las escrituras le iba hablando, pero ellos no lo reconocían. Una vez después que van llegando a la casa, Jesús hace como si iba a seguir, pero ellos lo llaman. Y aquí está la cita bíblica, Lucas 24, 29, donde esos discípulos de Emaús lo invitan a su casa y a ver qué sucedió allí en la casa. Si la Eucaristía es mentira, si ahí está Jesús en la Eucaristía o no está. Vamos a ver. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan. Ay, papá, me escuchen bien.
estaba en la mesa, o sea, estaba cenando, estaba celebrando la cena, la última cena, ¿se acuerdan? Tomó el pan. ¿Quién es el pan bajado del cielo? Según dice Juan 6, según dice Jesús, Él es el pan que baja del cielo, ¿verdad? Se tomó el pan. Vamos a ver si lo vieron o no, lo reconocieron o no los discípulos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Lo mismito que hizo en la última cena cuando instituyó la Eucaristía. Lo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y escuchen lo que sucede. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ajá, entonces, ¿dónde fue que reconocieron a Cristo? ¿Por qué no lo reconocen en el camino si están al ladito de ellos? Vine hablando con ellos tanto tiempo y no lo ven, estaban ciegos. Pero ¿dónde lo ven? ¿Dónde logran reconocerlo? En la fracción del pan. La fracción del pan es el primer nombre que se le coloca a la Eucaristía. Así se llamó la Eucaristía en un principio. La fracción del pan. A Cristo lo reconocen en la fracción del pan, en la Eucaristía. Entonces sí está presente Jesús en la Eucaristía. Hermanos, si usted no quiere creerlo, busque su Biblia con capítulo y versículo y usted entenderá y verá la realidad. Allí está en la Biblia. Que usted no lo haya leído, otra cosa, pero está en la Biblia. Entonces, estos discípulos de Maús se devuelven con alegría a decirles a los hermanos lo que habían visto, lo que le había sucedido. Que eso no lo celebraban los primeros apóstoles, que la iglesia primitiva en sus inicios no lo hacía. Sí lo hacía, es mentira, sí lo hacía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, ya Pablo estaba celebrando una misa, una Eucaristía, una fracción del pan. Hechos 27. Pablo. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Ajá. Entonces, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El primer día de la semana es el domingo, el día que celebramos la Eucaristía. Estaba Pablo celebrando la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? El primer nombre que tuvo la Eucaristía. Entonces ya Pablo, no estaba Jesús había muerto, había resucitado y estaba en el cielo. Pero ya Pablo y los apóstoles celebraban la misa, celebraban la Eucaristía y lo estaba haciendo allí. Y estaba ya en la predicación de la homilía Pablo. Esto sucede en Troade, una ciudad llamada en la Biblia sale Troade. Él ya lo estaba haciendo allí. Y en día domingo. ¿Por qué no es sábado? Bueno, porque Jesús resucitó el domingo. Y el domingo es el día del triunfo. Glorificado. Dios resucita el domingo. Jesucristo resucita el domingo. Los cristianos, los primeros cristianos, los verdaderos de la iglesia de Cristo, los que siguen a Cristo por la verdad, por lo que dice la Biblia, celebraban la misa y se celebra el día domingo. Porque es el día del Señor. Domingo significa día del Señor. Y lo celebraba el día domingo. Jesús no los rechazó y no los regañó ni le llamó la atención porque lo estaban haciendo el día domingo. Porque si hubiese sido así, le hubiese llamado la atención. Fíjense que tanto es así que en Juan 20:19, estaban los apóstoles reunidos, escondidos, encerrados, por miedo a que los mataran los judíos. ¿Por qué no se reunían el sábado? Si el sábado era el día de descanso, había que reunirse el sábado, según los judíos. Porque estos ya no están en una religión judía, están en un nuevo pacto, en la iglesia que Cristo fundó en Pedro. En esa iglesia, están allí reunidos, escondidos. Y Jesús se aparece, y fíjense, con las puertas cerradas, si Jesús los regañó o les dijo algo más bien apoyándolo. Ese mismo día, el primero después del sábado. El día primero después del sábado, que es el primer día, ¿cuál es el domingo? Estaban reunidos el día domingo, encerrados allí.
Los discípulos estaban reunidos por la tarde, Estaban reunidos por la tarde. con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tenían miedo de los judíos. Tenían miedo, no en sábado, sino en domingo. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos Apareció Jesús y escuchen cómo los regaña. y les dijo: la paz esté con ustedes. No, le dijo más bien, la paz esté con ustedes en día domingo, no en sábado. O sea, quédense tranquilos, quédense en paz, que ustedes están reunidos, que está bien esto, no está mal, porque muchos piensan que ¿por qué no es sábado? No, porque es que ya no es la religión judía. Ya Jesús resucita el domingo y se toma el domingo, el día del triunfo. En el versículo 26, a 8 días después, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, se vuelve a aparecer Jesús a ellos. Y le vuelve a decir lo mismo, escuchemos. 8 días después, 8 días después de este, es domingo también. los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Otra vez las puertas cerradas y Jesús vuelve a entrar. Vamos a ver si esta vez sí los regaña, pues. Vamos a ver, puede ser que los regañe. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. No los regañó, más bien les dijo: estén en paz, no se angustien, no tengan miedo, estén en paz. Están bien reunidos en día domingo. En ese día se celebraba la Eucaristía. Ellos se reunían en día domingo. Esto sucedía con los primeros cristianos, hermano. Y nosotros no lo creemos, o no lo sabemos porque no leemos la Escritura. Y los protestantes no lo saben porque ellos dicen que son bíblicos y que conocen la palabra de Dios. Pero, ¿será que no han leído esto? El pastor le dice una cosa. Ellos van al culto y el pastor habla y habla y habla y habla. Y solo creen lo que dice el pastor. Aunque la palabra de Dios dice una cosa, el pastor puede explicarle otra. Y le creen al pastor más que a la palabra de Dios. Pues nosotros los cristianos católicos le creemos a la palabra de Dios, no a lo que diga el cura, sino a lo que dice la palabra de Dios. Si el padre me está hablando, el sacerdote, el cura, me habla con la palabra de Dios, pues yo le creo a la palabra de Dios. Le creo al cura, perdón, por lo que dice la palabra de Dios. Pero si me dice algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no puedo creerle a él. Le creo a la palabra de Dios. Porque un sacerdote es un ser humano y se puede equivocar. ¿Entiendes? Entonces estaban reunidos y Jesús, la paz esté con ustedes. Vamos a ver entonces, hermanos queridos, cómo sigue la Biblia hablándonos con Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Capítulo 10, versículo 15. Habla algo de estar en comunión o entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Escuchen bien cómo Pablo ya a Corintios, a la comunidad de Corintios, les dice esto a personas sensatas. Esto va con todos ustedes y con nosotros. Sobre todo con ustedes, hermanos separados, protestantes que protestan por esta santa Eucaristía que Jesucristo instituyó en esta santa Iglesia Católica. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Ustedes que están escuchando, juzguen lo que va a decir Jesús. Ustedes son personas sensatas. Juzguen si es mentira o es verdad lo que va a decir Pablo, perdón. Juzguen ustedes mismos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos en la misa, en la fracción del pan, en la Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Sí es comunión. ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y el pan, la hostia que partimos en la misa, en la fracción del pan, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Sigue Pablo. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Así, hermanos, siendo muchos los que pertenecemos a la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, formamos un
solo cuerpo, no dos cuerpos ni tres cuerpos, un solo cuerpo. Porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Porque el pan es uno. ¿Y cuál es el pan? Jesucristo, que es bajado del cielo. El pan que baja del cielo es Jesucristo. Porque el pan es uno, y como todos participamos de un solo pan, o del mismo pan, por eso todos formamos un solo cuerpo. Lo dice Pablo. En la Biblia está. Ahora, hay hermanos separados que me han dicho que ellos son del cuerpo de Cristo. No, perdón. Usted no puede ser del cuerpo de Cristo porque usted no está en comunión con la Eucaristía, en comunión con la doctrina de la Iglesia, no está en comunión con esta Santa Iglesia donde se celebra la Eucaristía. Por eso usted no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Usted se ha ido del cuerpo de Cristo. Y es un pecado que usted se salga del cuerpo de Cristo. Pecado mortal, pecado grave. Usted no puede separarse del cuerpo de Cristo y venir aquí otra vez a la iglesia y comulgar o vivir como si no ha pasado nada. No, señor. Es un pecado de apostasía. Significa apostasía, separación. El que se separa. Usted, protestante, se separó de la iglesia. Se fue, dejó de ser católico y recibió otra doctrina que no es la misma que fundó que dio Jesucristo o que dejó Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que volver aquí. Se lo digo, es un pecado, ya lo vamos a mostrar con la Biblia. Cuando usted vuelva, debe confesarse. Inclusive hay sacerdotes que lo hacen y usted debe rezar el credo delante de los fieles, porque usted ha cometido un pecado grave, un pecado mortal, al irse de la Biblia. ¿Es pecado separarse de la iglesia de Cristo? Sí. Lo dice Santiago 5:19. Y nos dice qué le sucede a esa persona, qué le puede suceder y qué les pasa al que trae a esa persona otra vez a la iglesia. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, si alguno de ustedes se sale de la verdad, se va de la verdad, de la iglesia, donde está la verdad, la iglesia que fundó Cristo, esta es la verdad, se lo estamos demostrando con capítulo y versículo. y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte. O sea, ¿es un pecado o no? Repítelo, sepan. Sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, O sea, si es un pecado, separarse de la verdad. Es un mal camino. Es un pecado grave. ¿Qué sigue? salva un alma de la muerte. ¿Por qué es mortal? Lo dice la palabra de Dios. Salva un alma de la muerte. Es pecado de apostasía, salirse de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasa si tú lo traes? Si un hermano trae a otro que se ha ido de la iglesia y lo trae a la iglesia católica otra vez, Y hace olvidar muchos pecados. se le borran muchos pecados a aquel que evangeliza, le predica a un protestante y le hace ver la verdad. Y si el protestante se da cuenta de que esta es la iglesia de Jesucristo y se ha ido de ella, él vuelve a ella, pues ese hermano lo ha salvado de la muerte. Y a ese que trajo a ese hermano de la iglesia protestante, se le borran muchos pecados que están en la Biblia. No lo digo yo, lo dice Santiago. No es invento de la iglesia. Entonces, ¿es un pecado separarse de la iglesia? Sí, es un pecado salirse de la iglesia. Lo hemos visto. Entonces, no podemos decir que estamos en comunión, los protestantes estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. No, es mentira. No están en comunión con el cuerpo de Cristo. Porque han cometido pecado de apostasía. Apostasía, se separaron de la iglesia. Por lo tanto, deben venir otra vez para poder estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a terminar con esta última cita importante que nos dice Pablo a la comunidad de Corintios. La comunidad de Corintios allá celebraban la Eucaristía, pero lo hacían mal. Pablo celebraba la Eucaristía y ellos no esperaban a los demás, comenzaban a comer antes. No compartían con los demás, lo hacían mal. Inclusive lo hacían borrachos. Llegaban a la cena, a la Eucaristía, borrachos. Está mal, lo hacían indignamente. Y Pablo los está regañando, los está corrigiendo, le está diciendo cómo debe ser. Vamos al contexto, vamos a la cita bíblica, qué es lo que Pablo comienza a decir en 1 Corintios,
capítulo 11, versículo 23. Con esta terminamos la parte 2 de este tema, de la institución de la Eucaristía. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo dice, él no estuvo con Cristo, él ha recibido del Señor lo que a la vez le ha transmitido a los corintios, a ustedes. O sea, lo recibió el Señor, ¿por qué? Porque los apóstoles se lo hicieron ver a él, lo nombran a él obispo. Por eso ha recibido del Señor, lo recibió de la iglesia. Pablo recibió esa autoridad de la iglesia, de hacer lo que Jesús dijo que hicieran en la última cena. El Sigue. Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pablo hacía lo mismo que hizo Jesús y lo que hacían los apóstoles. Les recuerda a ellos que en la última cena Jesús tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Reafirma que eso es su cuerpo, no es que se parece a su cuerpo. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Le dijo, Pablo le recuerda, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, por eso él lo estaba haciendo, por eso él lo hace, por eso los apóstoles lo hacen, y por eso los obispos, sacerdotes y cardenales en la iglesia de Cristo lo hacen. Por eso que un protestante no lo puede hacer porque no está ordenado, no tiene el mandato de un obispo, no le ha dado esa orden. Un pastor no lo puede hacer, no tiene el orden sacerdotal. Nadie le dijo a él que hiciera eso, no lo puede hacer porque está fuera de la iglesia. Sigue. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. De mi sangre, no es que se parece a mi sangre, es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Hermano, todas las veces que la beban, o sea que tienen que hacerlo siempre, lo van a hacer siempre, porque todas las veces que hagan esto, que beban esta copa y coman de este cuerpo, de este pan, que es su cuerpo, carne y sangre de Jesucristo, háganlo en memoria de Él. Eso nos está diciendo el Señor. Ahora, los sentidos te pueden traicionar, hermano. Y tú ves pan, sabe a pan, pero no es pan. Porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Ves vino, sabe a vino, huele a vino, pero no es vino. Es la sangre de Cristo, porque Jesús en su palabra dijo, esta es mi sangre. Entonces no te dejes engañar con los sentidos. Tienes que estar consciente de lo que estás recibiendo. No te dejes engañar con los sentidos. Sigue. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Está en la Eucaristía o no? ¿De dónde salió esto? De la Biblia. Entonces, cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Señores, esto sucede en la misa. No en los protestantes. No en esa iglesia protestante. Ahí no. Es aquí donde sucede. Es importante esto. Sigue Pablo diciendo, advirtiendo. No lo hagan así. Háganlo de esta manera. Sigue Pablo diciendo. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, tú no puedes ir a comulgar, ir a misa indignamente. No puedes recibir al Señor indignamente. Lo hacían los corintios, indignamente. No sabían lo que estaban haciendo. Tienes que estar consciente de quién estás recibiendo. Consciente de quién recibes. Porque lo haces mal. Fíjense qué consecuencias trae el no saber o el ir a comulgar indignamente en la Eucaristía. Fíjense. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. ¿Qué tienes que hacer entonces, hermano? Antes de ir a comulgar, examina tu conciencia. Examínate cómo estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú con los mandamientos?
¿Estás en pecado venial o pecado mortal? Si estás en pecado mortal no puedes ir, porque lo harías indignamente. Si tú no sabes qué es lo que estás recibiendo, no, yo voy allá así como mecánico, algo mecánico, y recibo esa galleta, o recibo algo que se parece a una galleta, y no sabes que es el cuerpo de Cristo, y lo tienes allí y no te das cuenta que es Él presente, lo estás haciendo indignamente. Mucho cuidado, porque Pablo nos advierte algo muy delicado. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. El que come y bebe el cuerpo de Cristo y su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Hermanos, su propia condenación si usted lo hace indignamente, si lo hace en pecado mortal, si lo hace sin estar consciente de lo que está haciendo. A veces van borrachos con aguardiente en el cuerpo y van y comulgan. O van adúlteros, comulgan. O van que están gente que fornica, que está teniendo relaciones sexuales y van y comulgan. Eso está mal. O aquellos que cometen pecados graves y no lo confiesan y van a comulgar. Come y bebe su propia condenación, lo dice Pablo. Entonces sirve para, como dijo Juan 6, ¿verdad? El capítulo 6 de Juan, sirve como para dar vida eterna, pero aquí que Pablo nos dice que también sirve para condenarnos. Entonces tú tienes que tener presente que debes ir consciente y dignamente, no indignamente, a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sigue algo más ahí? Por no reconocer el cuerpo. ¿Por qué lo haces indignamente? Porque no sabes a quién está recibiendo. Si tú supieras a quién recibe, no fueras a comulgar indignamente, porque es una falta de respeto. Y por esta razón, varios de ustedes... Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Pablo nos aclara muy bien cómo debemos comulgar, cómo vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Este tema que termina aquí, que es la segunda parte de la institución de la Eucaristía, nos aclara y nos hace ver cómo la iglesia ya en el principio la celebraba, la fracción del pan. Porque Jesús mandó hacerlo, lo vimos en el tema 1. En la institución de la Eucaristía, cuando le dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces ya lo hacían, lo celebraban los apóstoles, la iglesia lo hacía y todavía lo hace. 2020 años celebrando la Eucaristía, cosas que no hacen los protestantes, porque no existían en ese tiempo. Porque vienen de Martín Lutero, sacerdote católico que se fue de la iglesia en 1521. Ese fue el primero que salió de la iglesia, fue un sacerdote católico. Casiodoro Reina, Cipriano Valera, ellos que hicieron la Biblia, Reina Valera, eran sacerdotes católicos, se fueron de la iglesia. No estaban en ese tiempo, no estaban allí. Entonces, la iglesia católica es la que celebra la Eucaristía. Hemos visto entonces en el primer tema, en el primer capítulo, en el tema 1, que fueron las primeras dos citas, la institución de la Eucaristía, y en esta es la segunda parte de la institución de la Eucaristía. Espero, hermanos, que les haya quedado claro, que hayan entendido lo que hemos visto en esta segunda parte. Estos videos van a estar montados en YouTube, los dos. En YouTube van a estar en mi página y ustedes pueden buscarlos allí. Recuerden las redes sociales, mis redes sociales. En YouTube mi canal es Defiende tu Fe, Pedro S.A. Por favor, ve el video, compártelo con los demás para que la gente lo vea. Ve los videos, hay otros videos allí. Compártelo, dale me gusta, suscríbete en el canal. Colabora conmigo en esta obra que es de Dios. Ayúdame en eso, dale me gusta. Haz un comentario. También ve a la página de Facebook, mi página, Apologética-Defensa de la Fe. Ahí también encuentras material. Ahí puedes seguirme. Y también en Instagram, en @esaapedro. Hermanos, espero que todos ustedes hayan entendido este tema de Eucaristía importante. Nos vamos a ver la próxima semana en otra oportunidad con otro tema que ya le estaré notificando, le estaré avisando cuál es. Hermano, que el Señor me los bendiga y la Virgen me los acompañe y los proteja siempre. Amén.